Bienvenida, querida mía, a Del Reto al Éxito Emocional, el podcast que nace para hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y hoy vamos a hablar del deporte, de correr, porque en el deporte muchas veces se habla de velocidad, de disciplina, de resistencia, pero muy pocas veces hablamos de lo que realmente sostiene un atleta, la mente, las emociones y la relación con uno mismo. Porque correr no es solo mover el cuerpo, correr también es enfrentarte a tu diálogo interno, a tus límites, a tus miedos y muchas veces a tus propias historias. Así que hoy me acompaña Daniela Martucci, comunicadora social, corredora de montañas de hace más de 15 años, maratonista, life and sport coach y coach transformacional. Dani ha dedicado su vida no solo a correr, sino a entender ¿qué pasa dentro del atleta mientras corre? Es la creadora de Saber Correr, una plataforma que busca integrar el autoconocimiento dentro del entrenamiento deportivo para prevenir lesiones, desarrollar conciencia corporal y extender la vida deportiva de los corredores. Y yo hablo de todo esto y como si yo supiera de Saber Correr porque he tenido la fortuna de acompañar a Dani, ver su trayectoria, su trabajo y todo lo que hace. Así que hoy vamos a hablar de la relación entre correr, conocerse y transformarse a través del deporte. Mi Dani, bienvenida del Reto al Éxito Emocional. ¡Qué emoción que estés aquí! ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, complacida y es todo un honor para mí acompañarte aquí en tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, hacer el tiempo y estar aquí conmigo. Mi Dani, a mí me gustaría empezar hablando de ti, de cómo empezó este camino de saber correr, no de saber correr, quiero empezar por cómo fue tu relación o tu encuentro con correr, cómo empezaste tú con esta disciplina, este hábito, cómo llegaste a él y cómo lo integraste. Bueno, el running, digamos, empezó como, bueno, como comienza todo el mundo, ¿no? Como la búsqueda de mantenerme saludable, de hacer ejercicio. Yo siempre he sido, desde muy pequeña, me gusta el deporte, siempre he estado como, soy una persona activa desde muy pequeña, siempre en mi familia hubo como esa búsqueda de que uno desde niño pudiese tener actividad física, ¿no? Y bueno, como todo el mundo, yo salía a trotar antes de irme a trabajar, me iba a hacer ejercicio y en un momento, pues, tuve contacto con una persona o como empieza todo el mundo, con una persona que me habló de las carreras, que me habló de ese mundo de correr que va más allá de salir, trotar un rato y regresar, ¿no? Y bueno, de la manera como todo el mundo empieza, me interesé un poco en salir a entrenar con un grupo, en correr, en pasar de correr 10 minutos a correr 2 3 kilómetros. Incluso me acuerdo, y me da mucha risa, siempre lo cuento como una anécdota, cuando corrí por primera vez 7 kilómetros, llegué poniendo los pies en agua caliente, yo decía, esto no es un reto increíble en mi vida, y bueno, imagínate, ¿no? Hoy soy ultramaratonista y entreno para carreras de más de 42 kilómetros. O sea, realmente los retos son muy personales y se van escalando poquito a poco. En esas primeras experiencias me llama la atención qué fue lo que te atrapó, que fue como que lo que empezaste a correr y dijiste, ya va, o sea, ¿qué empezaste a sentir o qué cambió en ti que dijiste, esto no lo puedo dejar ir? Creo que lo que más me enganchó a mí, y entiendo que es como lo que puede enganchar a la mayoría de las personas que se enamoran de este mundo, es descubrir tus capacidades, es descubrir eso que puedes ir superando poquito a poco. De esos 7 kilómetros, como te digo, pasé a correr 10. Cuando hice mi primera carrera de 10 kilómetros, en el tiempo en que lo hice, dije, yo puedo superar esto, yo puedo dar más. Y bueno, y creo que es algo que te engancha, ¿no? Ese yo puedo con esto, yo puedo dar más y más y más. Y ver que entrenando y poniendo ese esfuerzo, eh, logras vencer esas barreras, es apasionante, sí, Y punto. me estaba pasando algo
especial en tu vida cuando decidiste dar el paso? ¿Fue tipo una válvula de escape? Te lo pregunto porque yo entrevisté a Adriana Salinas, que también es maratonista, ella es panameña, y ella hablaba que para ella comenzó a correr después de su divorcio. Para ella fue como, dice André, no, fue un salvavidas. Fue realmente lo que me permitió salir de la cama, lo que me hizo levantarme. Entonces me gustaría saber si estaba pasando algo importante en tu vida o simplemente fue una oportunidad y también cómo se ve en las personas que tú acompañas, en tus clientes y en tu comunidad. Usualmente la gente entra por algún quiebre o algún reto, alguna crisis existencial o ¿cuál es tu experiencia so far acompañando ahí a las personas? Me gustaría saber tu experiencia y también, bueno, como líder de tu comunidad, lo que tú percibes. ¿Por qué la gente empieza? ¿Hay algún punto en común o realmente varía? Sí, en mi caso, como te digo, fue más que todo una búsqueda de un reto personal. Sí, sí, realmente llegó a mi vida en un momento en el que yo estaba fuera de mi ciudad. O sea, yo soy de Valencia, en Venezuela, y estaba viviendo en Caracas. En Caracas yo estaba buscando de alguna forma, bueno, integrarme en grupos, hacer amigos, y esto me sirvió para conectar con ese mundo, pero sí he compartido a través de Saber Correr con personas que sí el running les ha servido como salvavidas, les ha servido para descubrir algo que en sí mismos, que bueno, que no conocían, les ha servido para no escapar, porque realmente decir que es una válvula de escape no lo llamaría una válvula de escape porque más bien el running como es un deporte en solitario, o sea, ahorita sí hablamos de social running, hablamos de que el running te conecta con gente, pero termina siendo un deporte muy individual, muy solitario, sobre todo la montaña, que es como en lo que yo me especializo. Cuando estás en la montaña pasas muchísimo tiempo solo, estamos hablando de horas que pasas contigo mismo lidiando con tu mente. Entonces creo que ese ejercicio de conectarte contigo mismo y de tener que estar allí es un ejercicio mental poderosísimo, es una meditación activa, mucha gente lo llama como una meditación activa y estoy completamente de acuerdo. Por eso, porque te pone en contacto contigo mismo, te, te, te hace conocer esa parte de ti que estando en la vida cotidiana no la enfrentas porque, bueno, porque hay muchos distractores. Y bueno, realmente el vencer esas barreras mentales y esos obstáculos te muestra una parte de ti que puede vencer otros obstáculos de la vida diaria. Entonces, sí, realmente a mí me ayudó muchísimo. No fue la razón por la que me inicié, pero sí me ha ayudado en etapas de mi vida en las que necesito tomar decisiones. De hecho, siempre lo digo, las decisiones más importantes de mi vida las he tomado corriendo. Salgo a correr, aparte de que, bueno, todo lo que ocurre químicamente en nuestro cuerpo nos ayuda a activar esas neuronas, a activar los pensamientos positivos, a sentirnos mejor, a estar con nosotros mismos en un momento en el que podemos pensar sin que hayan distractores alrededor. Entonces, sí, es un momento que para muchas personas puede ser un salvavidas, ha sido un salvavidas y a las personas a las que he acompañado en el programa de Saber Correr, les ha servido para eso, para descubrir más allá de descubrirse como grandes atletas, se han descubierto como personas. Me encanta, Dani. Y sientes que me genera curiosidad si de repente la gente llega con, bueno, voy a correr para perder peso o llegan ya con esa intención de que voy a correr o quiero empezar a correr porque realmente quiero conectar conmigo. O sea, ya ellos llegan a ti percibiendo el valor de conexión o es algo que van descubriendo en el camino. Bueno, hay un caso muy interesante en la primera edición del programa de una muchacha que llegó, ella estaba empezando a correr, estaba apenas experimentando, teniendo sus primeras experiencias con este mundo y ella quería correr un maratón porque su ex esposo le había dicho que no podía. Esa era como su motivación y su enfoque. Entonces, bueno, hubo que trabajar eso porque
suele pasar mucho, ¿no? Que a veces queremos hacer las cosas porque alguien nos dijo que no podíamos. Entonces yo le quiero demostrar que sí puedo. Y bueno, Wow. entendió a través del programa, que creo que eso es como lo significativo e importante de este programa, entendió que correr no es, o sea, primero que correr es el saber correr, es saber hacerlo progresivamente para que realmente el correr se convierta en una experiencia, primero saludable, ¿ok? Porque ir de menos a más es lo que el cuerpo realmente recibe mejor. Eh, pero también porque esa búsqueda interna de el por qué corro, por qué lo hago, cuál es el reto conmigo, no con los demás. Mm. También te hace identificar mejor tus objetivos bueno, y llevarte por un camino más sincero y más auténtico y más real para poder lograrlo. Me encanta. Hablaste de de que, por ejemplo, tú te especializas en correr en montaña. Em, Ujú. ¿Cuál tú crees que es la diferencia entre correr en asfalto, entiendo, y correr en montaña? ¿Y por qué te vas por esa vía de correr en montaña? Que, bueno, ya nos hablaste que la meditación activa y la contemplación, que yo soy partidaria de pasar mucho tiempo en la naturaleza, vivo rodeada de naturaleza, gracias a Dios, y estoy de acuerdo contigo, lo que te genere. Imagínate corriendo, que no es mi caso, pero me encantaría, by the way, pero me gustaría saber para ti y también desde el punto de vista técnico, o sea, sí, técnico, como deportista, ¿qué diferencia hay entre un asfalto y montaña? ¿Cómo te preparas para eso? Exacto, hay sus diferencias a nivel técnico y a nivel más, digamos, holístico, a nivel de sensaciones. Pero sí, a nivel técnico hay sus diferencias, principalmente eso, principalmente la técnica de carrera es distinta, el entrenamiento tiene sus diferencias, ¿ok? No es lo mismo correr en plano o prepararte para un maratón. Yo siempre hago esta distinción, la preparación para un maratón no es ni cerca que la preparación para una carrera de montaña, ¿ok? Primero porque el, la manera como entrenas es diferente porque la montaña se mide más por tiempo que por distancia, ¿ok? Lo que puede ser 2 kilómetros en plano, que puedes hacer, digamos, marcando tus ritmos a 5 minutos, 6 minutos, el kilómetro, en la montaña puedes durar 2 horas haciendo apenas 2 kilómetros, ¿ok? Wow. Por distancia, porque entra el factor determinante que marca la diferencia entre la montaña y el asfalto, que es el desnivel, ¿ok? La pendiente, la inestabilidad, el terreno, incluso los factores ambientales, ¿ok? Las carreras de montaña te enfrentas, o cuando entrenas en la montaña, cuando vas a la montaña, te enfrentas al clima, te enfrentas a factor humedad, que son factores que también afectan en la calle, pero que en la montaña incluso pueden ponerte en riesgo mucho más que en la calle, ¿no? Okay. Hay más, sí, hay más factores que juegan en contra que en el asfalto, que es realmente un terreno mucho más controlable que la montaña. Esos son como los factores técnicos, ya entra un poco, como que yéndonos más adentro o más profundo, pues la técnica de carrera, la pisada, la mecánica, es diferente, ¿ok? Y bueno, obviamente hay muchísimos corredores de asfalto que no les gusta la montaña, que sienten que no pueden con ese, eh, lo que te digo, ese factor más espiritual, más de conexión con la naturaleza, más de ese mensaje que la montaña te lleva a descubrir, ese reto que significa a veces, bueno, la montaña hay que pedirle permiso, todas esas cosas que van más en la esencia de la conexión con la naturaleza entran en juego, ¿no? Hay personas que más bien eso es lo que les atrae del mundo de la montaña, y por lo menos en mi caso, ese juego con la montaña, con la naturaleza, con conectarme con Dios, porque realmente la montaña ha sido para mí un canal de comunicación con Dios. Mucha gente pues no lo ve, no lo siente de esa manera y está bien, ¿no? Lo identifican en su terreno de asfalto. Y bueno, nada, el maratón, que es la prueba máxima de un corredor de calle, es durísimo también.
el saber mantener un mismo ritmo durante todos esos kilómetros también es un factor que hay que saber entrenarlo, que hay que trabajarlo. De hecho, yo que corro para montaña y nos pasa mucho a los corredores de montaña, nos cuesta mucho mantener un ritmo constante en un maratón y hay que trabajarlo mucho más que un corredor de calle que ya lo tiene más pulido y más estudiado y lo practica todos los días en su entrenamiento. Entonces, bueno, hay sus diferencias, pero hay sus similitudes, hay sus conexiones, hay sus espacios de encuentro, pero también hay diferencias importantes que para el que quiera pasar del asfalto a la montaña, tiene que saber que hay estas diferencias que hay que trabajar y el corredor de asfalto que quiera adentrarse a entrenar para un maratón o para una carrera de calle también tiene que saber que hay ciertas cosas que tiene que trabajar. Claro, tiene su técnica, ¿cómo que dice? El Totalmente. zapatero a su zapato. Mi Dani, y me gustaría como adentrarme, yo jamás he corrido así ni he estado, o sea, no sé lo que se vive, la experiencia, ¿sabes? Y me gustaría como, y para quienes me estén viendo y escuchando, que quizás estén como yo, Andrés, sí, pregunta, sigue preguntando. Cuando estás metida en la montaña y en esa carrera y llevas horas y no ves a nadie, y estás tú sola o whatever, ¿cuál es el diálogo interno? ¿Cuál es, o sea, en ese momento que el cuerpo quizás llega al límite o que tú sientes que aquí es el límite, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cuál es el diálogo? ¿Qué te va diciendo el cuerpo? ¿Cuál es la jugada mental que tienes en ese momento de reto? Me gustaría saber cómo, qué conversación interna aparece cuando estás ahí y sientes que ya no puedo más y al mismo tiempo estás rodeada de todos estos factores naturales que ya describiste. Bueno, para cada quien es diferente, ¿no? Para cada quien puede lidiar con sus propios fantasmas o con sus propios monstruos. Eh, Obviamente, pues cuando lo básico es que cuando empieza, cuando aparecen los dolores, ¿ok? Los maratonistas lo llaman la pared, ¿no? Que ya después del kilómetro 30 empiezan los dolores en el cuerpo, en donde la mente empieza a jugarte bromas o a decirte, a mandarte mensajes para que te pares, porque el cuerpo simplemente actúa en modo supervivencia, en modo me está doliendo, párate, o sea, yo digamos, lo veo de esa manera que no es no es tan sencilla, pero sí, es así, ¿no? Es el cuerpo pidiéndote que te pares, porque bueno, porque el cuerpo siempre va a jugar a favor de sobrevivir y de buscar que estés bien. Entonces, es el poder de la mente sobre el cuerpo. En la montaña es igual. Cuando empiezan los dolores, cuando empiezan las incomodidades, el cuerpo simplemente, la mente, perdón, simplemente va a buscar la manera de generar ideas en tu cabeza para que te pares. Entonces, para cada quien puede ser diferente. eh, Cada quien empieza a crear sus monstruos donde pueden intervenir factores de lo que me decía mi papá, factores de ya a nivel psicológico, a nivel de un psicólogo deportivo, quizás te puede como indagar y profundizar mucho más en este tema, pero sí, son ideas generadas en tu mente, bueno, simplemente para buscar eso, para buscar eh, que, que, que simplemente te detengas, porque deteniendo tus pasos es que el cuerpo se va a sentir a salvo. Eh, Diálogo interno, cada quien tiene sus, digamos, de hecho lo trabajamos en el programa de Saber Correr, cuáles son esos factores que me conectan conmigo, que me aterrizan, ¿no? Por ejemplo, yo a veces cuando corro, que estoy teniendo estos pensamientos de querer pararme, de buscar cónchale. Yo creo que es que el dedo, no sé, empiezan a venir ideas de me está doliendo la rodilla más de lo debido, creo que me tengo que parar, no voy a poder, me faltan tanto, yo no lo voy a lograr. Esos pensamientos que cuando aparecen, ¿sabes? Aplaudir, hacer algún gesto, gritar, tocarte el pecho, cada quien tiene como su propio mecanismo de escapar de esos pensamientos para seguir adelante, ¿no? Obviamente, mientras más experiencia vayas
teniendo, mejor vas a saber salir de esos momentos en los que la mente va a jugar en contra, ¿no? Mi Porque Dani, ¿y siempre van a venir esos momentos. qué recomiendas? O sea, para alguien que está empezando, ¿cuál es tu sugerencia de tiempos? O sea, empezar a correr, asumo que no todos los días, ¿no? No sé, tú dime, ¿cuál es esa secuencia que tú sugieres para empezar a correr y que no sea, y que eso sea sostenible a largo plazo? Va a depender siempre de la condición de cada persona. Hay personas que tienen condiciones natas y que les va muy bien desde un principio. Hay personas que les Mm. cuesta un poco más, pero obviamente la norma para todo el que empieza es ir de menos a más, ir respetando esos procesos de adaptación del cuerpo. Lo que te hablaba ahorita de la experiencia es importantísimo y en la montaña juega un papel fundamental que casi nadie toma en cuenta, que es que esas experiencias o ir teniendo esas experiencias poquito a poco te ayuda a ir ganando, o sea, teniendo esas prácticas te ayuda a ir teniendo mejores, tomando mejores decisiones, ¿ok? En el momento en el que aparezcan situaciones en donde haya que tomar una decisión porque estás completamente solo, ¿no? En la montaña, que es donde suelen ocurrir estas cosas, posiblemente te toque tomar una decisión de, bueno, me regreso, si me pierdo, si no encuentro el camino o si me está dando un golpe de calor, me estoy sintiendo mal, me paro, me acuesto, busco una sombra, no, mejor sigo. Son cosas que pueden pasar, cosas que van desde, bueno, cosas que nos ponen muy en riesgo, como cosas mínimas, como me dio un calambre, ¿qué hago? ¿Me paro? ¿Cómo atiendo esto? ¿No? Pero bueno, son cosas que pueden pasar y cosas para las que hay que prepararse teniéndole respeto a esa suma de experiencias que poquito a poco te van a ir dando las respuestas a esos momentos en los que, bueno, hay que tomar una decisión, ¿qué hago, no? Y por supuesto, las adaptaciones del cuerpo. Pasa muchísimo que cuando estamos empezando, bueno, lo principal, ¿no? Si no respetamos esas adaptaciones, obviamente va a aparecer una lesión. Ujú. Puede que sí, puede que no, pero lo más probable es que si no respetas la progresión, intentas correr 50 kilómetros sin haber hecho 10 ni siquiera, pues obviamente el cuerpo lo que va a reaccionar es a una lesión por impacto, por sobreentrenamiento, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ir preparando el cuerpo para esos estímulos poquito a poco. El cuerpo obviamente va a reaccionar. Hay personas que a mí me pasó que cuando cambié de una dinámica de entrenamiento con un entrenador a otra dinámica con otro entrenador completamente diferente, ese año yo me la pasé enferma, me dio gripe como 50 veces al año. Esos procesos de adaptación también hay que saber entenderlos Mm. y bueno, saber correr busca que te intereses en eso adicional que tienes que saber. No es solamente el plan de entrenamiento que me mandan, no es solamente saber que tengo que correr 40 minutos hoy, mañana me tocan series, tal, ajá, no, es interesarte un poco en hacerte consciente de qué, por qué tengo que entrenar de esa manera, por qué estoy entrenando de esa manera y por qué me toca este tipo de entrenamiento y no otro. ¿Qué está pasando en mi cuerpo cuando estoy corriendo estos 30 minutos? ¿Y por qué el entrenamiento que me toca mañana justo después de este es importante? O sea, esos conocimientos que, bueno, que quizás son un poquito más técnicos, pero que a nivel de estar consciente de lo que tu cuerpo está viviendo, está experimentando, te hace mejorar muchísimo a nivel de mejorar tu desempeño, porque estás siendo consciente de lo que tu cuerpo necesita para mejorar. Claro, Entonces, no es bueno, solo correr por correr, sino entender también ese proceso de adaptación y también asumo que esa parte emocional en quién te vas convirtiendo a medida que vas exactamente, avanzando. Y total. Dani, ¿cuáles tú crees que son así como, no sé, los
primeros 3 errores que te vienen a la mente que la gente comete cuando decide, voy a empezar a correr. ¿Cuáles serían esos 3 errores que se convierten luego en lesiones o en no sostener el hábito que las personas cometen cuando quieren empezar? Bueno, lo primero es, el principal error es utilizar una indumentaria inadecuada. Eso creo que todos pasamos por ahí. Puedo utilizar unos zapatos que no son los correctos, ir a una tienda y comprar cualquier tipo de zapato pensando que y hay un, digamos, hay un zapato para cada pisada. Entonces, bueno, ese es como el principal error. Luego, hacerlo sin una orientación, empezar a hacerlo a lo loco, salir a correr el tiempo que sea, como sea, sin tener un paso a paso. Y bueno, y lo tercero es en no entender que el fortalecimiento es parte del entrenamiento de carrera. Mm. ¿Okay? Eso también es uno de los errores más comunes. Empiezas a correr, sales a sumar kilómetros y no lo acompañas desde el principio con un entrenamiento de fuerza que va de la mano con el entrenamiento de carrera. Toda esa musculatura, todas nuestras articulaciones, todo tiene que estar preparado para ese entrenamiento, ese impacto que vas a tener con esa suma de kilómetros que le estás metiendo al cuerpo. En ese Eso caso es habría, o sea, hay que entrenar fuerza para antes de empezar a correr o se hace en paralelo. bueno, en paralelo es lo ideal, por eso digo que lo más importante o lo segundo más importante, además de tener una indumentaria correcta, es hacerlo con la orientación de alguien que sepa, ¿no? Buscar a un entrenador que te sepa direccionar ese entrenamiento y que si es la persona adecuada, la persona correcta, te va a decir, vamos a incorporar dentro de tu plan de entrenamiento un entrenamiento de fuerza. O sea, lo ideal es que esté integrado dentro de tu semana, ¿ok? Dentro de tu plan de entrenamiento. Hay días en que me toca correr, hay días en que me toca fortalecer, o sea, es parte de ese entrenamiento. Mira, Dani, hablando ahora de tener acompañamiento de entrenador, quiero que me hables ahorita sobre tu programa y cómo trabajar contigo, pero antes de llegar allí, ¿cómo nació saber correr? O sea, ¿en qué momento pasó de ser el hobby, lo que me llena a mí, lo que yo hago, y empezaste a verlo como un negocio, como, sabes, una plataforma, como aporte para otros y dijiste, quiero vivir de esto? ¿Cuándo pasó eso? Y quiero saber cuándo, cómo y por supuesto que también quiero saber sobre los retos, porque si hay algo que yo siempre digo en el reto al éxito emocional es que es muy fácil compartir, bueno, lo que he hecho, lo que he logrado, soy maratonista, pero ya va, ¿qué retos tuve? ¿Qué miedos tuve? Entonces me gustaría primero conocer la historia y luego qué retos tuviste cuando dijiste, bueno, me quiero dedicar a esto un 100%. A ver, saber correr ha tenido como sus etapas, ¿no? Empezó siendo, obviamente, una etiqueta que utilizaba en mis publicaciones de Instagram, ¿ok? Yo empecé a compartir eh, todo mi proceso después de una lesión, después de recuperarme de una lesión. A mí me pasó que me lesioné después de correr un maratón, me quedó una lesión en la rodilla, en el popliteo. Y bueno, esa lesión tardé prácticamente un año, primero en descubrir qué era, ¿ok? Que es un proceso por el que pasa muchísima gente. Tengo un dolorcito, me veo con un médico, me dice una cosa, me veo con otro, me dice otra cosa, no termino como de recuperarme, no termino de prestarle la atención necesaria y de concientizar lo que tengo y puedo arrastrar ese dolor, bueno, por un tiempo eh, determinado. Pasé casi un año en donde podía correr 20 minutos. Salía, corría los 20 minutos, regresaba, medio hacía cualquier cosita y bueno, ya, eso es lo que me permite mi rodilla y lo iba alargando, lo iba alargando, lo iba alargando. Cuando realmente descubrí y entendí, ya va, este dolor, bueno, y también eso va de la mano, vino de la mano de todo un proceso emocional, de un proceso personal que estaba viviendo en ese momento, en donde a la par yo iba descubriendo cosas que me estaban sucediendo y iba descubriendo qué me estaba queriendo decir mi cuerpo con ese dolor, ¿no? Eh, entonces, sí, si me lo preguntas, esto, digamos, no está escrito en ningún lado, pero yo sí
le recomiendo a todo el que atraviesa por una lesión tomarse la tarea de identificar por qué te está doliendo ahí, qué te está queriendo decir tu cuerpo con eso, qué proceso emocional estás viviendo que se conecta con ese dolor. Ya esto es, digamos, algo como más profundo, pero sí vale la pena como que hacerse esa pregunta, ¿no? Porque siempre va ligado con un proceso emocional. Entonces, bueno, empecé a hacerme consciente de ese dolor, por supuesto, a trabajar en función de recuperarme y cuando realmente me hice consciente de qué me estaba queriendo decir mi cuerpo con esto y trabajé en mi terapia, hice el trabajo de fisioterapia que hay que hacer y cuando volví a correr, cuando volví a tener la oportunidad de regresar a la montaña, de correr en la montaña, me di cuenta que algo había cambiado, porque todo ese proceso de haberme dado el tiempo, o sea, todo ese tiempo que pasé sin correr, que bueno, vi videos, leí, busqué, esa búsqueda de respuestas me hizo llenarme de conocimiento y ese conocimiento en el momento en el que fui a la montaña y lo puse en práctica, dije, epa, ya va, yo esto, o sea, esto yo corrí diferente, yo me sentí otra persona, yo me sentí con más poder, me sentí que podía responder mejor, que mi cuerpo tenía más capacidad, o sea, me sentí siendo otra corredora. A eso yo lo titulé Saber Correr, ¿no? Ujú. Y bueno, como te digo, pasó de ser una etiqueta en mi Instagram a ir creando una comunidad y en pandemia yo dije, esto tiene que ser otra cosa. Yo quiero convertir esto en algo más. Y bueno, en pandemia me di la tarea o tuve el tiempo de sentarme a convertir Saber Correr en un proyecto para otros, ¿ok? Que pudiese ayudar a otros con mi experiencia, con lo que yo había aprendido, con lo que yo entendí que significa saber correr, que, bueno, digamos, el eslogan es no es solo correr, es saber correr. Convertir esa etiqueta en un proyecto de formación para corredores, en donde pudiésemos tener espacios de encuentro, en donde pudiésemos, de hecho, el Saber Correr nace con un evento online en donde reunimos expertos que nos hablaran de diferentes temas y todo ese conocimiento, lograr que todo ese conocimiento se transforme en un empoderamiento con respecto a tu formación como corredor. El tener ese conocimiento, el entender, como te decía, el entender por qué sucede lo que sucede en nuestros entrenamientos, por qué hacemos esto, por qué es importante trabajar la inestabilidad, por qué es importante que trabajar la base aeróbica, por qué son importantes los entrenamientos largos, por qué es importante la fuerza. Entender el porqué de todas esas cosas te hace conectarte muchísimo mejor con tu cuerpo y saber identificar cuando tu cuerpo manda señales, epa, esto es una señal de alarma, y al saber detectarlas, la puedo atender y hago el trabajo de prevenir lesiones y me ahorro ese tiempo en el que paso tratando de recuperarme de algo que no identifiqué en el momento correcto, ¿no? Mi Dani, Entonces, bueno, utilizaste, sorry que te interrumpo, utilizaste la palabra etiqueta y quería rescatar eso, porque dijiste, bueno, fui etiquetando lo que era saber correr, un poquito más saliéndonos de la parte de correr como marca y entrando en tu rol como visionaria, como líder, un poco con tu rol también como con tu identidad. em, ¿Te cuestionaste, tuviste algún temor, duda de, bueno, qué voy a hacer yo, síndrome del impostor? O sea, ¿cómo fue ese diálogo interno en, me voy a dedicar en esto? ¿Cuál era tu background en ese momento, tu profesión? O sea, ¿cómo fue ese, ok, ya estoy corriendo? ¿Fue algo que integraste fácilmente y se dio? ¿O tuviste algún reto, resistencia al momento de decir, me pongo ahora la camisa de saber correr y voy para adelante con esto? ¿Cómo fue esa integración? no, claro, muchísimo. Pero síndrome del impostor, uff, muchísimo, muchísimo. De hecho, bueno, parte de llegar a ti fue a través de Carla, mi psicóloga, que bueno, que forma parte también de las mujeres que han pasado por tu programa. Con Carla he trabajado muchísimo esa parte a nivel deportivo y a nivel también de profesionalizar el deporte. Y sí, bueno, en principio, el dar ese paso en pandemia
de transformar eso en ese momento no lo veía como un modelo de negocio, pero sí veía como el potencial poder, eh, de poder hacerlo más grande, de poder tener una comunidad que salga de Instagram, eh, que no, sí, que no se Dependiera quede de seguidores. solamente en una red social, ¿ok? Ujú. Sino que sea algo que yo pueda convertir en algo más grande. Entonces, como te digo, ha tenido sus etapas. En su momento no lo tenía muy claro en qué se podía convertir. Yo siempre digo que Saber Correr él me ha ido mostrando en qué, las formas que va tomando, ¿no? Pero sí, en su momento, bueno, el primer miedo gigante fue eh, escribir un ebook, ¿ok? Era como el lead magnet de mi página web. Cuando yo lancé mi página web, yo necesitaba tener como un recurso que la gente pudiera descargar para yo empezar a alimentar una base de datos. Y bueno, dije, ay, es el momento de escribir una guía, un libro o algo. Y recuerdo haber trabajado con Carla, ese miedo que me daba de yo mostrar algo escrito por mí, que voy a saber yo, la gente va a decir, bueno, ¿y esta qué me va a venir a decir esta de Saber Correr, no? Me senté a escribir y, André, o sea, eso salió en una tarde, salió todo. Y salieron, o sea, salieron más de 50 páginas. Salió un ebook completo que fue el inicio de una comunidad que aún sigue conectada con Saber Correr, que tiene ya años conociéndome y que en su momento me conocieron a través de esa guía. El miedo número 2 fue el primer evento presencial, el primer evento de formación presencial. Recuerdo muchísimo habérmele acercado a un entrenador que yo admiro muchísimo. Y bueno, una de las cosas que yo decía es, nada, los entrenadores no son mi público, porque los entrenadores van a decir, bueno, ¿qué me va a decir esta de Saber Correr a mí, que soy entrenador? O sea, entonces yo buscaba como la gente que estuviese empezando a correr o corredores y tal, pero los entrenadores eran invitados para hablar como expertos, pero no como público. Bueno, ese primer evento, yo creo que el 30% de mi público fueron entrenadores, ¿ok? Wow. Y entrenadores que siguieron yendo a los eventos de formación de Saber Correr. Entonces fue como, wow, o sea, que despertar también tan bonito de que algo que yo pueda transmitir le pueda servir a un entrenador, ¿no? A mejorar también su rol como entrenador. Entonces, bueno, luego ya más adelante, sí, síndrome del impostor, o sea, siempre, muchísimo. Me juega en contra muchísimo el no creerme capaz, el no querer invadir espacios. Ahorita, justo en este momento, mm, bueno, te lo cuento como anécdota, el mismo programa me está despertando la necesidad de formarme como entrenadora, porque yo soy life coach, pero no soy entrenadora de running. Entonces, el programa y el compartir con esta primera experiencia que tuve con mujeres me hizo darme cuenta que necesito esa formación, porque la experiencia te da mucha información, pero hay otra información que necesito tener para poder entender mejor a mi público, para poder conectarme mejor. Y parte bueno, del reto que despertó este año bueno, toca. Hay que perderle Claro. el miedo, hay que lanzarse al agua, me toca este nuevo reto. Y bueno, parte de lo que viene para las próximas ediciones del programa es eso, ¿no? Es ya asumir ese nuevo rol de, bueno, voy a acompañarte en tu entrenamiento, te estoy acompañando en tu entrenamiento mental, pero también te voy a acompañar en tu entrenamiento físico. Me voy a hacer cargo de tu entrenamiento, de tu preparación física, y eso lo vamos a llevar de la mano. Y bueno, creo que la Qué experiencia va a bonito. ser maravillosa. Qué bonito, mi Dani, lo que compartes y aprecio un montón eso, tu vulnerabilidad y el abrirte, porque y yo sé que, bueno, yo me identifico con esto que dices y sé que todas las mujeres que nos están viendo y escuchando también, porque más allá y tocaste tantos temas que, ay, como que, ay, me salta el corazón, porque
Ayer casualmente monté unos stories donde hablaba sobre el modo aprendiz y cómo en las primeras veces, y siento que también dentro de todo el proceso que has ido describiendo, y yo que he tenido la oportunidad de acompañarte y ver un poco desde afuera lo que vas creando, es el atreverte a hacer las cosas, el ir validando y midiendo en el camino, el ir validando las cosas, los conocimientos que ya tienes y que has puesto a disposición desde el día uno que decidiste hacer el ebook o desde el día uno que dijiste, bueno, decidiste acompañar a alguien más, pero al mismo tiempo esa humildad a que, bueno, ¿con qué cuento hoy? Y ponerlo a disposición de otras personas y al mismo tiempo, ¿qué puedo ir mejorando? Pero no desde la parálisis, sino desde esa acción continua, enfrentando tus miedos, inspirada también en aportarle valor a otras personas, en ayudarlos. Y que cuando yo considero que cuando actuamos allí desde esa intención bonita, desde ese aporte, todas las cosas van fluyendo y todo va mejorando. Así que muy feliz y muy orgullosa de ver todo lo que vas creando y lo que sé que el impacto que tiene esto en otras personas y que, by the way, yo quiero estar allí, quiero saber correr, no correr, saber correr. Mi Dani, háblanos del programa. Me gustaría saber un poco qué pilares abordas, cómo es la experiencia adentro, cómo acompañas. Háblanos del programa, por favor. Bueno, el programa surge, por supuesto, del acompañamiento que tuvimos que tuve contigo, en donde logro, a través de tu metodología, se logra transformar todo lo que ha sido mi experiencia y lo que me llevó a entender lo que significa saber correr, transformarlo en un método en el que, por supuesto, uno de los pilares más importantes es el autoconocimiento. De hecho, es con lo que empieza el programa, con lo que debes saber sobre tu cuerpo y concientizar los procesos que tu cuerpo debe atravesar para ir mejorando tu desempeño deportivo, ¿no? El autoconocimiento acompañado de la planificación, el poder primero entender desde el por qué haces lo que haces, el por qué quieres empezar a correr o por qué quieres, por qué corres, porque el programa no va solamente para principiantes. En la primera experiencia que tuve con el programa, tuve incluso una atleta que es parte de la selección nacional de trail running y el programa le funcionó perfectamente para descubrir cosas nuevas, ¿ok? Para conectarse consigo misma y para tener herramientas que la han ayudado incluso a seguir mejorando. Y bueno, empieza digamos, el pilar de planificación empieza desde descubrir cuál es tu motivación, cuáles son ese valor que tiene cada meta, ¿no? Para ti, muy desde adentro, y identificar cada meta y aterrizando esas metas en objetivos reales, sí, en objetivos realistas que puedas trabajar, que empezamos a trabajar en ese momento a través de un plan de acción, ¿ok? Es un instrumento con el que empezamos a trabajar, en donde le ponemos a cada objetivo, le ponemos tareas, le ponemos fechas, le hacemos seguimiento, aterrizamos esas metas, primero nos vamos y soñamos, ok, ¿qué quiero lograr? ¿Qué soy capaz de lograr? Y luego aterrizamos esas metas con objetivos claves para tener acciones con las cuales ir trabajando para alcanzar esos sueños. Y luego entonces ya trabajamos con la autoconfianza, que es bueno, en donde empezamos a identificar cuáles son los miedos, cuáles son esas limitaciones mentales que nos frenan, que nos hacen a veces dudar de nosotros mismos. Cuando trabajamos con herramientas que nos ayudan a identificar esas barreras mentales y superarlas, entonces, bueno, ahí realmente empezamos a alcanzar todos esos objetivos y cuando alcanzamos esos objetivos aprendemos a evaluarlos, ¿ok? No nos quedamos solamente en que lo logré, listo, por eso se llama corre para toda la vida, es un camino que no termina, porque al momento en el que alcanzas tu más grande sueño, tu más grande logro, evalúas y te das cuenta de que pudiste haberlo hecho mejor. Y bueno, no es un tema de, ay, bueno, lo pude haber hecho mejor, no, sino que voy a mejorar de aquí en adelante. Me detengo, que es parte, digamos, del aprendizaje de todo, porque para mí fue un aprendizaje también el diseñar el programa y parte de la experiencia que se vive contigo, es aprender, mientras estás diseñando toda esa metodología, estás en un proceso también de aprendizaje y en un recorrido maravilloso que te enseña cosas también de ti mismo. Y en mi caso, me ayudó
a mirar hacia atrás y celebrar esos pequeños logros que no me había dado tiempo de celebrar, que también forma parte de, bueno, la metodología del programa asemeja un camino, ¿no? Un camino que vas recorriendo y en donde vas alcanzando cosas, en donde te vas conociendo cada vez más y parte de esos logros, o sea, parte de ese recorrido te da la oportunidad de celebrarte diferentes logros que vas alcanzando hasta pues llegar a ese gran objetivo, a ese gran sueño que quieres. Y en el momento en el que llegas ahí, pues estás mirando qué puedes lograr más allá de eso. Y bueno, y el camino empieza de nuevo, ¿ok? Empieza siempre buscando una cima más alta, una meta más exigente. Yo puedo lograr, ya logré esto, ahora en qué voy a trabajar más adelante. Y bueno, y es un camino que va transformando esos logros en nuevos objetivos. Yo he Entonces, escuchado mucho que los maratonistas cuando terminan una competencia, un maratón, luego es como, ¿y ahora qué? Luego al día siguiente, ¿ahora qué? Entiendo que ese es un poco lo que describes. Mi Dani, consulta que quiero hacerte antes de cerrar y es, ¿cuáles son esos retos que tú encuentras en las personas que acompañas, no en ellas o no mentales, no emocionales, no físicamente, sino el reto del entorno? Sobre todo cuando, bueno, ya me dirás si pasa, cuando, por ejemplo, hay personas que quieren integrar un nuevo hábito, que quieren integrar una nueva práctica y es como que su entorno no los reconoce haciendo eso. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Pasa muy a menudo? ¿Cómo acompañas a la persona en ese proceso de integrar ese nuevo hábito y también esa nueva identidad que se forma con su entorno? sí, esa fue una de los factores que identificamos en ese estudio de mercado que se hace precisamente para diseñar el método, que fue la importancia que tienen las personas de mi entorno en esa búsqueda de esos objetivos que me planteo, esos objetivos deportivos que no todo el mundo lo entiende. Y fíjate que ocurrió algo muy curioso, que tienes los dos extremos. Tienes la persona que está rodeada de familiares o amigos o entorno o un entorno en el que nadie hace deporte, nadie te entiende y tú eres el loco que sale a correr. Y tienes el otro extremo que es el deportista, hijo de deportistas, o que tienes toda una familia que hace deporte y que todos te consideran a ti la estrella, entonces tienes esa presión de no le puedo fallar a mis padres, no le puedo fallar a mi familia, no le puedo fallar a ese entorno que tengo, que confía en mí y que yo tengo que estar a la altura, ¿no? Entonces tienes esas dos cosas y precisamente eso lo manejamos en el programa con la ayuda de una psicóloga también, porque bueno, son aguas un poquito más profundas en las que yo no me atreví a meterme, pero de la mano de ella tocamos esas cosas de cómo incorporarlos a ellos en ese proceso y en ese camino de la búsqueda de mis objetivos, empezando por cómo integrarlos y si ellos no quieren integrarse, pues cómo yo no sentir culpa, establecer límites, manejar de alguna manera todos esos factores que intervienen en que todo mi entorno no influya en lo que yo quiero para mí. Entonces es realmente un módulo muy bonito. Claro, porque al final es esas ganas y sí, esas ganas de avanzar y hacer las cosas al mismo tiempo, de repente encontrarte con esa resistencia o barrera que a veces puede ser el entorno. Así que asumo que eso es parte de la planificación que tenías dentro de la Así es. metodología, ¿no? Mi Dani, no hay forma de que yo termine un episodio sin preguntar, ¿qué es el éxito emocional para ti y cómo lo vives en tu día a día? Mira, yo creo que te lo puedo resumir en una palabra y es creértelo. Para mí, el mayor reto que incorpora todas las emociones que uno puede vivir en el proceso de crear algo nuevo que ayude a los demás es creértelo. Es que realmente creas lo que tú puedes ofrecer a otros, porque todos tenemos algo que puede ofrecer, que puede ayudar a otros. Entonces, que primero que te atrevas a identificarlo, porque no todo el mundo se atreve a mirar hacia adentro y buscar allí qué es eso que yo puedo ofrecer. A veces le tenemos miedo a eso, parece mentira, pero a veces le tenemos miedo a ver hacia adentro, a ver qué es eso tan grande que yo tengo allá adentro. Eh, pero bueno, cuando nos atrevemos a verlo,
el creértelo, el que tú te creas capaz de ser alguien en el que otra persona puede confiar para su crecimiento también. Entonces, creo que el creértelo resume todo lo que significa un camino de empezar a hacer cosas por los demás. Ay, mi Dani, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por ser parte del reto al éxito emocional, por aceptar la invitación. Para mí es un honorazo verte avanzar, verte crecer y verte aportando tanto valor y tanto bienestar en la vida de las personas y haciendo realidad esa práctica y ese hábito de no solamente correr, sino saber correr y además cuidar esas otras áreas de la vida de todas las personas que acompañas. Para quienes nos están viendo y escuchando, cómo podemos conectar contigo, tus redes sociales. De igual forma vamos a dejarla en el episodio, o sea que nos estés viendo o escuchando, va a estarla aquí en la descripción, pero me encantaría si nos mencionas cómo conectar contigo. Sí, claro, mi Instagram es @sabercorrer. De igual manera, a través de la página web, www.sabercorrer.com. Y bueno, nada, allí a través de Instagram puedes escribirme, preguntarme lo que necesites y bueno, nada, podemos entrar en contacto allí también directamente a través de WhatsApp. Mi Dani, gracias. A ti, querida mía, que nos estás viendo o escuchando, gracias por estar aquí. Por amor a Dios, agarra el episodio, agarra el link de una vez y lo compartes con 5 mujeres. Esa primera mujer que te viene a la cabeza, que tú dices, mira, tienes que escuchar a Dani, tienes que escuchar a Andreina, tienes que empezar no a correr, sino a saber correr. Así que, por favor, agarra el episodio y compártelo, suscríbete, comenta, haz todo eso que uno dice, dale like, suscríbete y comparte, pues este es el momento. Para que esto le llegue a más personas, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye.